continuamos con esta segunda tanda de nuestra segunda tanda M de nuestro Softcat Tech Day. Mil gracias por estar conectados a las personas que están de manera virtual. Sabemos que hay más de 250 personas conectadas en simultánea. Entonces, agradecemos su fidelidad y su compromiso con este evento tan importante para nosotros, que esperamos que estén disfrutando. Y bueno, empezamos con nuestro panel Empresas Visionarias, cuando reconocemos el valor de la innovación y la tecnología en los negocios. Panel conformado por Juan Camilo Gómez, coordinador comercial de la Unidad Estratégica de Negocios Cívica desde Metro de Medellín. Bienvenido, Juan Camilo. Janit Godoy, directora de Tecnología de la Información de Team Foods Colombia, que se vino desde Bogotá muy juiciosa a acompañarnos, un poquito atareado ese viaje, pero bueno, menos mal que ya te tenemos por acá. Agostinho Joao, bienvenido. Muchas gracias. Director de Innovación Corporativa de ISA. Y bueno, empecemos con este espacio. Aquí quería como hacer una introducción acerca de el por qué nos pensamos este panel. Y es que hay que reconocer que el futuro de las compañías depende de la capacidad de innovar y de llevar a la realidad los proyectos más ambiciosos de crecimiento y generación de valor sostenible. Nos hemos hecho la pregunta durante años, ¿cómo innovar? Lo cierto es que materializar esos procesos de innovación es un desafío permanente, ¿cierto? Que viven las compañías por igual. Este panel va a ser un espacio para conocer cómo algunas de las compañías, y aquí tenemos diversidad de sectores, afrontan este reto desde diferentes perspectivas, con la visión de permanecer en el tiempo, pero sobre todo de aportar en el desarrollo sostenible del país, de Colombia, ¿cierto? Entonces, iniciemos, alineemos conceptos. ¿Qué es la innovación para cada uno de ustedes? Porque mucho se habla de innovación, y sería interesante conocer esa perspectiva. Janit, cuéntanos. Gracias por la invitación, de verdad que estaba bastante interesante. El panel anterior me dejó bastante motivada. Gracias. Muy chévere. La innovación, una palabra pues que últimamente hemos usado muchísimo, pero para mí son como esas, la creación de los procesos, de las prácticas dentro de nuestra cultura organizacional. ¿Para qué? Para mantener una ventaja competitiva, para asegurar nuestras ventas hacia el futuro, para apoyar a nuestros negocios para que crezcan con rentabilidad. Excelente. Juan Camilo, tu perspectiva. Bueno, pues de antemano gracias por la invitación. Igual súper motivado con todo lo que vamos o hemos visto en la mañana. Y a mí me gusta relacionar la innovación primero a lo cultural, a lo social. Yo creo que la innovación es una condición humana por naturaleza y me gusta relacionarla mucho a un concepto que también se nos ha puesto de moda en los últimos años y sobre todo ahorita en pandemia y en lo que llevamos de pospandemia, que es la resiliencia. Y es que a mí me gusta asociarlo a una condición humana porque finalmente cuando hablábamos de ese concepto cliché que la pandemia nos hizo reinventarnos, es precisamente esa condición humana de que está más allá. Precisamente cómo sobrellevamos X situación, como que generalmente la innovación siempre ha estado muy ligada y creo que es natural a la tecnología, a la transformación tecnológica, porque precisamente creemos que innovar es sacar algo nuevo e innovar pueden ser muchas cosas, puede ser una mejora, puede ser la evolución de un producto, puede ser algo que no existía, puede ser aportar, como decían en la charla anterior, a algo a la ciencia, pero finalmente es una condición humana. Entonces me gusta mucho verlo desde ahí y es un poco como lo hemos visto en el metro, con un eslogan que yo creo que aquí todos conocemos, que metro es calidad de vida, y es cómo esa condición humana, cómo generamos un poquito más de calidad de vida. Entonces me gusta verlo así y que creo que finalmente si somos capaces de darle esa base podemos trascenderlo a los negocios. Excelente. Agostinho, cuéntanos. Yo Innovar. ya no tengo nada para agregar con esas dos respuestas. Te dejaron sin palabras. Sin ¿no? palabras. No, primero muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí acompañando a Juan Camilo y a Jenny. Me sumo completamente a lo que dijeron, naturalmente. Innovar, empezando Juan Camilo, porque lo que tú dijiste, innovar definitivamente es un ejercicio para seres humanos, ¿cierto? Eso tiene que estar claro, apalancado en tecnología, en herramientas, seguramente hablaremos de eso más tarde. Más adelante. Pero eso es lo primero y sobre todo porque innovar implica transformar.
¿cierto? Hay que tener eso claro, puede ser de diferentes formas, de diferentes maneras, pero siempre con ese foco que mencionaba Jenny, y para mí la forma más sencilla de caracterizar innovación es un proceso de transformación que permite crear valor para capturar valor, ¿cierto? Y obviamente en que el factor humano es esencial para eso. Excelente. Al final tiene que ver con un proceso de mejora continua, que mejorar continuamente incluso hace parte de nuestra filosofía como Sofca. Es un mantra que vivimos en el día a día y que aplicamos no solamente de cara a nuestros clientes, sino, por supuesto, en todos los procesos internos y de cara a nuestros colaboradores y bueno, en fin. Y ahí yo quisiera como seguir contigo, Agostinho, y hay una frase que es, no por hacer tecnología se está innovando necesariamente, ¿cierto? Pero ¿cómo conciliar la tecnología y la innovación para aportar como en ese desarrollo sostenible de las organizaciones? ¿Cómo empatar esos dos temas? Sí, preguntas súper fáciles. Bueno, entonces, a ver, empezaría por contarles el foco de innovación que tenemos en ISA y cómo se integra tecnología en un concepto muy amplio. Está la parte TI, y es muy importante, diferenciamos eso, y obviamente tecnología social al core del negocio. Del negocio. ¿Cierto? Que en el caso nuestro es transporte, energía, telco y vías. Desde ISA, innovación incluso es uno de los pilares estratégicos. Hay un acrónimo que usamos que es VIDA, donde descansa el foco estratégico, es generar valor sostenible, volviendo a tu primer comentario cuando arrancamos el panel. Y no solo aquí en Colombia, sino naturalmente por la huella que tenemos en Latinoamérica y la infraestructura que tenemos de transmisión de energía. Innovación aparece como pilar al lado de verde, la parte de sostenibilidad y de innovación, de desarrollo, de alianzas, y como se mencionó ahorita, eso porque nada de eso se hace de forma aislada. Y debe estar orientada a tener unas hojas de ruta que permite ir generando valor al negocio y con eso generar la competitividad que mencionaba Jenny. En el caso nuestro, lo que estamos precisamente desarrollando hoy es, bueno, cuando uno hace la pregunta en qué debe estar innovando, hay obviamente un foco estratégico que nos orienta, pero ya desde lo táctico y operacional vienen temas como la agenda digital, ¿cierto? Entonces hay temas que van desde transformación digital de los procesos, ciberseguridad, etcétera, o ya la integración, por ejemplo, sensórica, las subestaciones eléctricas o uso de drones, y todo eso es mejora continua, la progresión tecnológica y alguna innovación incremental. La pregunta que viene es, ¿cómo la innovación puede ayudar a cerrar las brechas que todavía existen? ¿Cierto? Entonces hay algunos ejemplos, podrían ser desde innovación, como decía, más incremental o más disruptiva. ¿Cierto? Entonces, hoy tenemos proyectos grandes de mejoramiento continuo e innovación incremental asociado al monitoreo de subestaciones, por ejemplo. Y eso tiene su agenda digital, su roadmap de innovación y, por supuesto, la iniciativa estratégica donde todo se vincula. Pero luego, cuando uno empieza a ver la forma que la innovación en el tiempo de agregar valor, es donde uno empieza a hacer preguntas de la innovación realmente para qué sirve. ¿Es para lograr las metas que están definidas, para acelerar el logro de las metas, para ampliarlas? Entonces son preguntas que nos hacemos, no son fáciles de contestar naturalmente, pero que incluyen focos que van desde, como decía, de propagación tecnológica hasta innovación más disruptiva. Y pueden estar muy cercanos al core o muy distantes, ¿sí? Dependiendo del foco y de la intensidad que queremos darle. Y hablando de ese roadmap de innovación, esta pregunta va para Jenit Godoy, que dirige un área de tecnología en una de las empresas de consumación más importantes del país. ¿Cómo conciliar en el ejercicio diario de hacer posible todo a través como de las herramientas digitales? ¿Cómo conciliar ese roadmap de innovación con las capacidades a nivel de implementaciones tecnológicas con las que cuenta, por ejemplo, Team Foods? ¿Cómo funciona eso? Bueno, quiero hacer una aclaración. Nosotros somos una empresa donde tenemos varias unidades de negocios. Una de nuestras unidades de negocio es denominada Team Food, que tiene su parte de consumo masivo. De consumo, sí. Entonces vamos a hablar un poquito de esa parte. De esa parte. Consumo masivo siempre es un área, una unidad de negocio que se está moviendo muchísimo. De hecho, y aprovechando el tema de pandemia y todo esto, pues nos vimos obligados
a cambiar y a rediseñarnos totalmente. ¿Cómo lo hicimos? Pues empezando a implementar nuevas herramientas tecnológicas que nos ayudaran a tener esos espacios de ideación para poder seguir buscando esas formas de cómo fomentar proyectos de innovación, de hacer las implementaciones. Y en esta área montamos varios aspectos. Montamos una ideación vía virtual con herramientas digitales que nos facilitaron el espacio. Se implementaron proyectos especiales como el Scouting con centros de investigación y montamos también uno de los tantos ejemplos, es como la escuela de verano, donde generamos un reto. Hay estudiantes que aprovechando los 2 meses de vacaciones se inscriben, aportan el reto, desarrollan el reto y la organización los apoya en toda su implementación. Eso es algo muy novedoso, de verdad que hay mucho estudiante que aporta y apoya sobre esos retos. ¿Todo eso para qué? Pues para atender a nuestro servicio al cliente, al cliente final de todos nuestros productos. Además, también tenemos otros proyectos como Somos Aliados Más, los denominamos en la organización, donde nos acercamos a nuestros proveedores para ayudarles a generar más productos con calidad, aportarles a desarrollar más productos, porque de una u otra forma nos vemos beneficiados. Son nuestras materias primas, son nuestros insumos, son nuestros ingredientes que hacen parte de nuestro producto para generar un mejor producto. Al final, fíjate que la innovación y los procesos de desarrollo tecnológico terminan impactando todo el encadenamiento productivo, ¿cierto? Total. Y a todos los actores que pertenecen a este. Juan Camilo, y en el caso de Cívica, ¿cómo conciliar? Cívica es un proyecto interesantísimo que tiene un objetivo también muy interesante. Quisiera que nos contaras, que compartieras con la audiencia cómo funciona, su objetivo y cómo conciliar esa parte de innovación y tecnología, cómo lo están haciendo para este proyecto. Listo, pues ahí primero contarles y conectarlo con las dos intervenciones, porque primero, digamos que la innovación también hay que entenderla. Yo hacía mucho énfasis ahorita que es un proceso social y cultural, y digamos que es entendido, digamos, si uno entra un poquito en los procesos de transformación, por ejemplo, de cultura empresarial, la cultura siempre es la que se termina comiendo la estrategia y la estructura. Por más estrategia, por más estructura, por más personal calificado, si no hay una cultura, digamos, alineada, se la come de desayuno, literalmente como dice el dicho. Entonces, el tema es primero tener esa alineación, o sea, hay que crear unas bases, una transición de largo plazo. Los cambios culturales toman tiempo, así como en promedio puede tomar una generación, 20, 25 años, un cambio cultural. Entonces, para una empresa, hoy que hablamos de empresas nuevas, de empresas que también tienen trayectoria, ¿qué significa cambiar una tradición cultural de 10, 5, 10 años? O cuando muchas veces la estrategia dice, vamos por quinquenios, y cada 5 años renovamos, entonces, ¿qué tanto uno es capaz de adoptar en esa transición? Y digamos que ahí entra Cívica, porque pues Metro es una empresa de transporte, muy tradicional, precisamente es encargada de prestar el servicio de transporte masivo de pasajeros, y digamos que como en todo también se ve bombardeada por lo que está pasando por fuera, ¿cierto? Tendencias, por ejemplo, con el medio de pago. Yo no sé si todos aquí recuerdan en el año 1995, el medio de pago para ingresar al metro era un papelito, un tiquete de banda magnética. Y en ese momento, el tiquete metro, pues tenía univiaje, o sea, tenía un viaje, había un múltiple que era de 10, otro de 2, y era la tecnología del momento. Y en esos procesos, pues también la industria nos fue contando como, bueno, pero el papel va de salida, o sea, como pilas en términos sostenibles, también en términos de quién ofrece el servicio, se renovaron y dijeron, bueno, después vienen, por ejemplo, las tarjetas inteligentes y con unas tecnologías asociadas. Y después, digamos que hay cosas que nos hacen el doble clic, como una pandemia, y dijimos, bueno, de pasar de un papel a un ecosistema que llamamos Cívica. Y Cívica precisamente es lo que hoy denominamos un ecosistema para operar ciudades inteligentes. La base es el transporte, y la base de esa evolución fue decir, pasar de un tiquete de banda magnética, de un papelito, a una tarjeta inteligente. Pues el papelito nos permitía grabar en él 1 o 2 viajes, X número de viajes. La tarjeta después nos permitió grabar el nombre de la persona,
la cédula, alguna información, sexo, algo para validar y empezar a hacer un poquito de inteligencia, digamos, con la data, pero todavía nos faltaba más. Después dijimos, listo, nuestro core principal es mover gente, nos ingresa dinero por la gente que movemos vía tarifa, pero también el reto era, bueno, ¿y qué va a pasar el día que la gente no se mueva en un transporte por X o Y motivo? Eso nos pasó en pandemia, es una realidad. El 40% de la demanda de pasajeros que ingresaban al metro diario dejó de llegar, dejó de moverse. Y por una realidad muy sencilla, es porque la gente perdió su empleo o el empleador le dijo a sus empleados, pues vas a estar en casa, estás obligado a no moverte. O hay gente que simplemente se desplazó a otro lugar, los que tuvieron la oportunidad, o sea, fue una dinámica de trabajo, teletrabajo y trabajo en casa donde ese 40% no volvió. Y hoy nosotros decimos, ¿qué hacemos con un déficit de caja del 40%? Entonces nos fuimos preparando para eso desde el año 2004, cuando se concibió Cívica como ya una visión de una unidad estratégica de negocios que le aportara los ingresos no tarifarios. Entonces hoy Cívica fue madurando a una tarjeta donde nosotros, pues hoy por ejemplo hacemos un carnet, es el mismo que el carnet estudiantil universitario te sirve para ingresar a una empresa, a tu universidad, pero al mismo tiempo te sirve para viajar en metro. Pero entonces la limitante era, yo por eso digo que la condición social, cultural de innovar es, ¿y qué sigue? ¿Qué más le vamos a permitir a la gente en el día a día? O sea, la gente es la que nos está pidiendo. Nuestros usuarios son los que socialmente nos están diciendo, pero yo también quiero comprar un café, pero yo también quiero ir a mercar al de uno que está al frente de la estación, yo también quiero hacerlo y ojalá con la misma herramienta. Entonces Cívica ahora dio ese tercer paso, eso lo lanzamos en marzo de este año y fue la aplicación, o sea, APP Cívica nace como en la evolución del medio de pago, que ya es con un código QR. Entonces ya tienes la tarjeta, tienes un código QR en tu celular, pero la app se convierte en una herramienta para las personas a nivel ciudad. Hoy pagar un café, recargar tu celular, pagar los servicios públicos y bueno, muchas cositas más que por ahí incluso estamos desarrollando juntos y que les vamos a contar más adelante, pero eso es lo que nosotros alineamos como un proceso de innovación, reitero, es de base social, pero finalmente también lo alineamos a tener una cultura. Desde 2004 empezamos a crear esa cultura en la empresa para poder decir, miren, nos tenemos que preparar a cambios abruptos. No sabíamos que venía una pandemia, pero sí sabíamos que podía haber un déficit en la demanda grande y teníamos que tener un ingreso que no dependiera de eso. Entonces, la pandemia nos lo demostró. Hoy nuestros ingresos no están todos sustentados en que la gente viaje en la demanda, sino que Cívica genera ingresos por publicidad, por gestión de compras en una aplicación, porque alguien transaccione en la aplicación, pague los servicios públicos, al Metro de Medellín le ingresan recursos. Entonces, es parte de ese proceso y precisamente ya no nos estamos viendo solo en transporte, nos vemos en una opción de ciudad y nos gusta hacer un símil ahí para cerrar el tema. De pronto me extendí mucho, pero es un símil muy chévere y, por ejemplo, en la prestación de servicios, o sea, hay prestadores de servicios públicos, ¿cierto? Internos del hogar, internet, energía, agua, saneamiento, y nosotros nos visionamos como el proveedor de servicios externos de ciudad. Entonces eso es parte que la gente lo empiece a entender y digamos que hacia allá va la evolución y así lo entendemos un poquito. Bueno, y a partir de eso que mencionaste, hay un insight importante y es, al final, la innovación tiene que cumplir con un propósito, ¿cierto? Entonces, nosotros desde Sofca tenemos muy interiorizado la importancia de vivir con un propósito, ¿cierto? Desde cada uno de sus roles y las empresas a las que representan, la innovación, ¿qué propósito persigue? Para el caso de ISA, ¿cuál es el propósito? Cuando tú te sientas a innovar con tu equipo, al final, ¿cuál es ese propósito? Fácil. Lo primero que diría desde mi rol, que es muy desde gestión de innovación, desde lo corporativo, realmente yo no innovo mucho. Es una realidad triste, ojalá fuera diferente. Quien innova son los equipos técnicos y los líderes de los negocios. Ahí es donde está la capacidad realmente y el conocimiento de esas necesidades del ecosistema, ¿cierto? Y la interacción con los grupos de interés.
que en el caso nuestro, pues dependiendo del negocio, puede tener más o menos impacto en los entornos en que estamos. En el caso de transporte y energía, hay un interés muy particular en el impacto ambiental, social y predial, entonces también innovamos digamos que en esa área. Yo diría que depende mucho, pues primero está la visión estratégica. Generación de valor sostenible, básicamente eso lo que significa es cómo generas valor para tus grupos de interés accionistas, cómo aseguras que generas valor con impacto ambiental y social y a la vez garantizas vigencia corporativa. Los tres sumados en teoría, que la estrategia siempre es mucho eso, pues el problema siempre es la implementación, deberían generar valor sostenible. Y la innovación se integra bajo lo que llamamos 4 verticales de acción para realmente ayudar a generar ese propósito superior que tenemos. El primero es innovar para generar valor al negocio core, ¿cierto? Y eso muy desde integración con las agendas digitales, pero también los focos en iniciativas estratégicas y el cierre de brechas que ya identificamos. Es una innovación, si uno quisiera decir un poquito más deliberado, aún así con obviamente incertidumbre con cualquier proceso de innovación. Y mucha interacción pues con el ecosistema en búsqueda de soluciones. La segunda vertical ya está más asociada a la generación de nuevos negocios, que sean adyacentes al core. Entonces un ejemplo ahí sería cómo introducimos sensórica y capa analíticas para toma de decisiones en las subestaciones eléctricas en el negocio core, y un negocio adyacente puede ser almacenamiento, ¿cierto? Es diferente a transporte de energía, pero está adyacente y nos permite usar las capacidades de conexión que hemos desarrollado en estos 50 años para eso. Esa es la segunda vertical. La tercera ya es mucho más distante. Es, por ejemplo, ¿qué hacemos con los datos? ¿Cierto? Que seguramente ustedes lo están pensando hace mucho tiempo. Y eso es súper interesante porque, pues, para los que no sepan, el transporte de energía, que no es el Pareto, es un negocio business to government principalmente, ¿cierto? Un negocio de gobierno. Y eso implica un cambio de chip cuando uno empieza a pensar en mercado de datos, pensar en utilizar eso para impactar consumidores de forma directa. Es un cambio de modelo, es un cambio de forma de estar, de pensar, de cultura, ¿cierto? Y de modelo de negocio. Esa es la tercera vertical. La cuarta ya es tal vez transversal a las tres y es lo que llamamos la Inside Impact, ¿cierto? ¿Cómo generamos impacto de desafíos globales? Hay un foco muy importante hoy en día en temas de cambio climático, pero por supuesto también mencionaba servicios, acceso a servicios públicos de electrificación, por ejemplo, y obviamente el impacto ambiental que nuestra infraestructura puede generar. Entonces, cuando uno empieza a mirar cada una de esas verticales, obviamente hay unos KPIs, unos indicadores que nos mueven y unas metas pues, que están planteadas en este momento, una estrategia 2030. Excelente. Jenny. Bueno, en nuestro ecosistema de innovación, en Alianza TIN, siempre estamos buscando, suena como muy a libro, pero es la verdad, crear soluciones que de verdad nos aporten a la cadena de valor. Que a través de esa cadena de valor, pues podamos aportar a los negocios. Realmente es importante sin dejar aparte en ningún momento el apoyo y la conservación a nuestro planeta. Estamos trabajando mucho en el tema de sostenibilidad para apoyar el planeta e ir alineados siempre la innovación y que nuestro ecosistema crezca con esto. Excelente. Fíjense que todos confluyen como en un punto y es bien interesante verlo, en que al final el propósito que persiguen sus compañías pues siempre tiene dos temas importantes ahí, el impacto social, el impacto ambiental y las personas como centro de ese propósito al final, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué oportunidad ven ustedes en la participación de jugadores o actores externos en el involucramiento de esos proyectos de tecnología e innovación para al final llegar con propuestas de impacto a esos diferentes grupos de interés? ¿No? Bueno, me quito la gafa a ver si puedo pensar mejor. ¿Qué pasa? Digamos que los ecosistemas por sí solos, si se quedan dentro de la compañía, no hacemos nada, ¿cierto? Tenemos que trascender, por eso tenemos que apoyarnos en centros de investigación, con las universidades, con los diferentes
instituciones que tenemos en el país, pero para seguir creciendo hacia ecosistemas más globales, ecosistemas que nos permitan estar más alineados entre todos y que cualquier tipo de situación que se presente no es solamente preguntar, digamos, a la institución más cercana, sino que tenemos todo un mundo de oportunidades y hoy en día la tecnología nos permite no solamente contar con soluciones locales, sino de cualquier tipo de país. De hecho, en nuestra organización no nos interesa de qué país pueda venir una innovación o algo que nos aporte. Es simplemente que nos aporte bien, obviamente, a la organización y al país. Y tú hablabas ahora de cómo involucran en Team Foods el sector académico, ¿no? En esos procesos de innovación para... Eso es muy importante para nosotros. Siempre estamos trabajando con los estudiantes. Los estudiantes traen grandes ideas y estudiantes de cualquier tipo de país con las grandes ideas que se puedan desarrollar y la organización les da todo su apoyo para poder solucionar temas puntuales. No se hacen cosas complejas para poder ser atendidas en unos tiempos muy determinados. Pero hoy en día, en el mundo de aplicaciones pequeñitas que nos ayudan a solucionar temas, eso hace que la complejidad dentro de los procesos disminuya y que haya una mayor trazabilidad, ¿no?, de las cosas. Excelente. Generar esas transformaciones en proyectos de ciudad implica tener en cuenta actores externos, sin lugar a dudas, ¿cierto? Entonces, esos encadenamientos, ¿cómo han logrado involucrar como a esos diversos actores de ciudad al final en ese propósito? Bueno, yo creo que es súper importante y lo menciono desde lo público, ¿cierto? Siendo Metro de Medellín una empresa totalmente pública, y es que efectivamente hay que contar con actores externos. Yo creo que hay una tríada clásica que se sigue gestando y creo que se debe seguir gestando, es Estado, empresa privada y academia. Creo que esa es como la tríada clásica, pero que cada una ya tiene un doble clic. Incluso nosotros como empresa precisamente tercerizamos procesos, o sea, buscamos aliados terceros que nos ayuden, por ejemplo, en desarrollos tecnológicos. Con la academia desarrollamos estudios conjuntamente, validamos, vamos un poco más allá, nos hacemos las preguntas, precisamente de estar en ese mundo entre lo científico y lo practitioner, por así decirlo, ¿cierto? En lo público uno generalmente termina siendo como el ejecutor, el que tiene que cumplir con anualidades, el que tiene que cumplir con planes, muchas veces alineados a planes de desarrollo de una alcaldía, de una gobernación, de una presidencia. Mucha de esa normativa termina bajando a nivel de lo público y a veces nos ponen límites. Incluso podemos tener un plan quinquenal, pero el mandato es de 4 años. Pero es que en los 4 años, en el primero hay que mostrar algo, alinearse, desarrollar, ejecutar. Entonces, creo que hay que estar muy alineados. Definitivamente yo digo que la empresa privada es un motor fundamental para poder llevar a cabo este tipo de innovaciones. Muy bien lo decían ahorita, digamos que los que están leyendo el mercado, los que están viendo las oportunidades, muchas veces también son las empresas privadas con esa sed de decir, bueno, ¿y cómo está mi embudo de ventas? ¿Dónde estoy? ¿A quién le ofrezco? ¿Cuál es el cliente? ¿Cuál es el nicho? ¿Qué estoy leyendo del mercado? ¿Cuál es la oportunidad? Entonces, muchas veces en ese análisis de oportunidad es donde terminan apareciendo esas necesidades y uno le dice, señores empresa pública, señores Estado, señores universidad, pues hay algo que usted no había visto. Yo le quiero contar, esta es mi innovación y creo que ahí de parte y parte se da como una sana retroalimentación, pero definitivamente deben ir de la mano. Y hay temas que lo público nunca lo podrá hacer por sus tiempos y sus capacidades. O sea, ahí el tiempo de ejecución, una empresa pública no puede tener un hub de desarrolladores, 60 desarrolladores, y lo digo jocosamente, en sueldos públicos, pues porque lo primero que auditan es eso, ¿qué estás haciendo con 60 desarrolladores en una empresa pública? Entonces, generalmente uno termina diciendo, no, necesito un servicio, tengo el conocimiento, tengo el expertise, pero necesito a la empresa privada, necesito a la academia, necesito empezar a conectar cosas. Entonces, es fundamental y creo que ha sido el éxito, por ejemplo, de cómo hemos llevado a Cívica a este lanzamiento, lo que les contaba ahorita.
todo es una integración de leer mercado, de estar con academia, de ver tendencias, de producir conocimiento y finalmente de contar con la empresa privada para ello. Excelente. Y en ISA, esos procesos de innovación abierta, cuéntanos ahí cómo han funcionado esas alianzas, cómo funciona el involucramiento de actores externos y de pronto en algún proyecto concreto que tengas en el radar. Pues la forma yo creo que incluso está inventada, ¿cierto? Y Juan Camilo y Gerente lo decían y todos aquí seguramente lo han vivido. En identificación de retos, el entendimiento de las necesidades, las oportunidades que existen y obviamente la búsqueda de soluciones y aliados, ¿cierto? Que puede ir desde sector académico, startups o ya empresas con una capacidad de desarrollo tecnológico mucho más madura, ¿cierto? Y tenemos de todos los tipos. Hay que reconocer que ISA en el pasado, de hecho por eso en el acrónimo VIDA A es de alianzas y hay un propósito para eso desde que se lanzó la estrategia en 2018. ISA en el pasado no ha sido tan fuerte en el tema de alianzas y de manera propositada se colocó eso ahí porque precisamente creemos que eso tiene que ser así, ¿cierto? No hay otra manera de enfrentar estos retos y la competitividad que es cada vez más alta, incluso en los negocios en que estamos, como decía, pues en transporte y energía, con ofertas con gobiernos, pues obviamente son de 30 años a perpetuidad, ¿cierto? Justo ahora estamos haciendo 7 pilotos que resultaron de un ejercicio de innovación abierta, en el caso nuestro, pues para toda Latinoamérica, en los países en que estamos, en que lanzamos unos retos al ecosistema y de ahí aparecieron diferentes propuestas de soluciones. Ahí el rol nuestro realmente es de gestión de innovación, es hacer que las cosas pasen, pero la decisión, el sponsorship viene del liderazgo y conocimiento técnico de los equipos. Una vez más, eso es clave, porque sin eso no tiene sentido. Y ahora ya hay unos pilotos caminando que van, pues ya les mencioné algunos ejemplos, hay unos más asociados a temas de corrupción. Yo sé que no suena muy sexy, pero el impacto de corrupción en nuestro negocio representa en cada 5 o 6 años casi $150 millones. Entonces, y obviamente no solo para nosotros, sino para la industria. Entonces, ese tipo de búsqueda de soluciones es importante porque desde el desarrollo de nuevos materiales hasta sistemas integrales de gestión y manejo de corrosión, que va de aplicación de sensórica y analítica para esa revisión integral. Está el tema de drones y ahora hay uno más asociado a temas de nuevos negocios de energía y baterías, precisamente para mirar, explorar diferentes modelos de negocio. Hay algo, como Juan Camilo decía, y yo creo que es importante incluso desde nuestro rol y ahora integrados en el grupo Ecopetrol, y tú mencionabas el tema de trabajo con ecosistema, yo creo que es nuestro rol también desarrollar ese ecosistema, ¿cierto? Yo creo que debemos potenciar precisamente y de forma importante en áreas donde la región sí puede tener una palabra a decir como líderes en ciertos sectores. Entonces seguramente todos vieron ahora la hoja de ruta de hidrógeno de Colombia fue lanzado, Francia diciendo que va a ser el líder de hidrógeno verde en Europa. Hay muchas discusiones alrededor de eso, las economics todavía no nos dan, pero si en Latinoamérica sí queremos ser líderes, tenemos que juntarnos y estamos conversando entre varias empresas, incluso que son competidores en el mismo espacio, con multilaterales y con el sector académico y líderes para mirar cómo desarrollamos el ecosistema aquí, que va desde incentivos y más de innovación, desarrollo de mecanismos de inversión y nosotros, obviamente, entendiendo dónde queremos estar en la cadena de valor y qué generamos desde la innovación e implementación tecnológica, cuál es nuestro interés y que sea orientado desde las oportunidades de negocio. Cuando juntas eso, realmente el desarrollo del ecosistema es mucho más potente y ese es el tipo de cosas en que estamos también involucrados. De acuerdo, y fíjate que estamos hablando de un ecosistema colaborativo que tiene que funcionar de manera sincronizada, ¿cierto? Y que curiosamente todos han mencionado el término, pues, así que digitalización, tecnología, ¿cierto? Y es ese desarrollo tecnológico el gran habilitador de esos proyectos que nos soñamos en el proceso de innovación. Ya para concluir este interesante panel, ya te tengo aquí mi timer. ¿Cuál sería el mensaje que se debería llevar la audiencia frente a la necesidad
o más bien la importancia de que las empresas trabajen de manera constante en ese proceso de innovación, ¿no? Porque pienso yo que innovar debe hacer parte del ADN de las compañías que quieren sobrevivir en el largo plazo. ¿Cuál sería ese mensaje que ustedes les dejarían? Bueno, se me ocurre en este momento que el mensaje más importante que puedo dejar es tener nuestros 5 sentidos o más muy alertas para ver esas alternativas que apoyen a nuestras organizaciones, a nuestro país, con el fin de crecer, innovar y crear mejores cosas para sostenernos. Así evitamos pues que las organizaciones empiecen a desaparecer, ¿no? De acuerdo. Gracias. Juan Bueno, Camilo. yo para concluir les diría que hagamos un ejercicio didáctico en este momento, como de 3 variables. Perfecto. Que nos imaginemos un circulito que lo vamos a denominar virtuoso, porque son 3 elementos que se complementan entre sí. Y ese circulito que en una parte tenga la cultura para la innovación, o sea, que empecemos a generar la cultura, nunca es tarde para empezar. Al contrario, es tarde cuando nos damos cuenta que llevamos 5 años planificando y no teníamos las bases estructuradas. Ese es uno. El segundo, capacidades. Creo que las charlas anteriores nos decían eso muy claro. O sea, hay capacidades que estamos formando que incluso ya no van en lo tradicional, que son rápidas, que se adquieren rápido, pero que hay que nutrirlas en lo ético, en otros componentes. Y tercero, en ese circulito virtuoso sería pensar la tecnología como un habilitador. Definitivamente, yo creo que la teoría clásica de oferta y demanda siempre nos va a decir que hay un desbalance, o sea, y atender el balance entre oferta y demanda. Lo que nos piden nuestras sociedades, nuestros clientes, nuestros usuarios, versus lo que podemos suministrarles. Ahí está el reto. Entonces, utilizar a la tecnología como el elemento, la herramienta para tratar de reducir esa brecha, tratar de balancearlo y entenderlo en ese círculo virtuoso. Yo diría que esa es la base de lo que deberíamos pensar y que debería estar muy introyectado en el quehacer del día a día de las empresas. Excelente. Cultura, capacidades, habilitador tecnológico. Agustinho, te toca a ti. A ver, yo tengo una visión de innovación y Janet lo dijo, Janit lo dijo al principio, vamos desgastando la palabra, ¿cierto? Innovar es un medio para un fin, es una palanca más, una herramienta importantísima que nos da la competitividad. Y más aún, por ejemplo, en el espacio en que estamos nosotros, en que el Pareto del negocio está en un ambiente regulado, de modelos de negocio bastante consolidados, y nos estamos dando la pregunta, venga, ¿cómo nos mantenemos bien vigentes y cómo garantizamos los próximos 50 años? Insisto, más aún ahora en el grupo Ecopetrol, en que el foco de transición energética es cada vez más importante, no solo para Colombia, sino como han visto seguramente por COP26 para el mundo, ¿cierto? Entonces, no va como medio para un fin. Yo creo, sumando a lo que dijo Juan Camilo, nosotros intentamos siempre generar una conexión emocional fuerte con el logro, con lo que se quiere realmente como resultado final. Y en ICE tenemos ahora un ejercicio muy interesante. Creamos unas células de innovación que llamamos Innovation Delivery Units, que tuvieron como objetivo generar cultura, ¿cierto? Entonces hay personas trabajando en generar el nuevo fondo capital de Corporate Venture Capital, cuál es el vehículo para hacer innovación más transformacional, cómo generamos nuevos negocios de energía, pero con una visión distinta, integrando hidrógeno, transportes vehiculares, etc. Y ahí vinculamos como 80 personas. Yo diría que tal vez el 20% de ellas tiene experiencia de innovación. O sea, el tema de capacidades va más allá de eso, como decía Juan Camilo, y no podemos, es importante no menospreciar el talento organizacional que existe, porque tenemos personas que, insisto, nunca han utilizado herramientas de innovación, pero están liderando esos grupos de trabajo y están haciendo realmente cosas fantásticas. Entonces, esa conexión emocional es muy importante, porque finalmente se conecta también con el propósito. Innovar, sí, importante. Emprender, sí, importante, pero es una palanca más, una herramienta más. Perfecto. Bueno, hemos llegado al final de nuestro panel, Empresas Visionarias. Muchísimas gracias a los 3 por hacer parte de este espacio, por aceptar la invitación. Janit, a ti por venirte desde Bogotá a acompañarnos.
Ya finalizamos este espacio. Los invitamos a que disfruten de un delicioso almuerzo a todos. Y a las personas que están conectadas, nos vemos nuevamente a la 1:30 de la tarde. Gracias.